Ahora sí, ya está grabando. Ya, entonces bueno, he leído el primer enunciado, no nos hemos perdido de nada. Nos dice que hagamos un método recursivo capaz de decir si dos cadenas son anagramas, ¿no? Es decir, un anagrama sería tener las mismas letras. Por ejemplo, aquí amor está compuesta de 4 letras y Roma y Omar tienen exactamente las mismas letras pero en distinto orden. Por lo tanto, lo único que nosotros tendríamos que hacer ahora, voy a ir planteando las ideas, no lo vamos a programar, primero quiero leer todo el ejercicio, todo el examen. En este caso, para el ejercicio 1, que es el de los anagramas, nos dice que vamos a tener dos cadenas, eso primero, cadena 1, que en el ejemplo nos dice es amor, y una cadena 2, que en el ejemplo pues nos dice que puede ser Roma, por decir, Roma. Y todo esto tiene que ser un análisis recursivo. Recuerden ustedes que con la recursividad pues suplantábamos todos aquellos ciclos, ¿no? Ciclos for, ciclos while. Entonces yo tendría que encontrar una forma, primero, si para ustedes es más fácil, una forma de resolverlos con for o con while, ¿no? Y de ahí es mucho más fácil pasarlo a recursivo. A veces pensar eso caso base, caso recursivo es un poco complicado. Analicemos las dos palabras, amor y Roma. En este caso, pues porque nosotros podemos visualizarlo, sabemos de que tienen exactamente las mismas letras. Pero para la computadora no es tan sencillo. La computadora va a necesitar revisar letra por letra. Y para eso, sí o sí, vamos a necesitar un índice. Pero lo va a tener que comparar con quién. Con una letra de la otra cadena. Es decir, acá también necesito otro índice para seguir buscando. Entonces yo digo, si esta es cadena 1, ¿no? Entonces si la cadena 1 en la posición I es igual a la cadena 2, me he olvidado el 2, en la posición J, pues es algo correcto, ¿no? Está bien, he encontrado la letra. ¿Y de ahí qué hago? O sea, las he encontrado. En este caso, pues no coinciden. Por lo tanto, tendría que haber aquí un else. Si no, esto creo que lo voy a traer acá a la derecha para que no nos perjudique. A ver, pip. Ya. Entonces acá a la derecha. Aquí vamos a ir escribiendo el algoritmo. Ya. Y esto, pip, pip, ya. Entonces, ¿qué pasa si son iguales? ¿Qué pasa si no? En este caso no son iguales. Pero mi tarea es encontrar cada letra de cadena 1, cada letra de la primera cadena en la segunda cadena. Entonces, si no han coincidido, J tiene que aumentar. Es decir, ahora J tiene que ir a la siguiente posición. Y vuelvo a comparar. Entonces, A es igual a O, nada que ver. Entonces, avanzo una vez más. A es igual a M, no. Entonces, avanzo una vez más. A es igual a A, sí, es igual. Entonces, ¿qué pasa si son iguales? He podido corroborar que esta letra sí ha cumplido la condición, es decir, sí se encuentra en la otra cadena. Por lo tanto, lo que yo tendría que hacer es ir a buscar la siguiente letra, pero reiniciar J. Es decir, J tendría que empezar desde el principio nuevamente. Entonces ahora A avanza, ahora estamos en la letra M y vuelvo a hacer la búsqueda una vez más. Esa es una idea, ¿no? Vamos a ver más adelante de que tiene un pequeño error ese planteamiento.
Pero la idea básica es esta, de que tengo que ir comparando carácter por carácter. En el momento en el que encuentro que coinciden, significa que el carácter i ha cumplido la condición y ahora tengo que ir a revisar el siguiente. Y como mi intención es encontrar ese carácter i en la cadena 2, y como ya lo he encontrado, significa que j tiene que reiniciarse para hacer la siguiente búsqueda. Si es que no han coincidido, pues tengo que seguir avanzando en cadena 2, que es la que me permite a mí encontrar verificar si la letra está o no en esa cadena. Y listo, eso sería como que un planteamiento base. Ejercicio 2. Veamos qué es lo que dice. El ejercicio 2 nos dice, los osos pandas son muy lindos, son blanco y negro. Por ejemplo, si queremos representar un oso panda, esta sería una buena representación y nos pone una cadena llena de ceros y unos, donde el 0 es blanco y el 1 es negro. Este es un oso panda muy grande, pues ahora se tiene una cadena que representa un grupo de osos panda y nos pone otra cadena. Y se quiere saber cuántos osos pandas chiquitos se pueden formar. Un oso panda chiquito es 0,1 o 1,0. Debes calcular la cantidad de cambios que debes hacer en la cadena para armar osos pandas chiquitos. En el ejemplo de los cambios serían, acá se maneja esta misma cadena. Entonces nos dice que los osos panda están compuestos de dos colores, ¿no? El blanco y el negro. Pero el blanco representa el 0 y el negro representa el 1. Un oso panda chiquito es aquel que tiene 0,1 o 1,0. Entonces nos dice esta cadena representan muchos pandas, un grupo, ¿no? La cosa es que ¿cuántos cambios tendríamos que realizar en la cadena para que sean la cantidad de pandas, para que todos los pandas sean chiquitos, por así decirlo? Entonces acá nos dice basta con hacer solo un cambio. Modificas este 0 por un 1 y ya queda totalmente lleno de pandas pequeños. Les explico. A ver, este ejercicio de los pandas. Nos muestra, por ejemplo, voy a hacer la cadena del enunciado. Es 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, creo. Espero haber copiado bien. ¿Ya? Entonces, para este caso nos dice, con que tú modifiques este y lo cambies por un 1, entonces el grupo de pandas va a ser de puro pandas chiquitos. Todos van a ser chiquitos. ¿Por qué? Porque si se fijan, este sería un panda chiquito. Este con el cambio sería un panda chiquito. Este sería un panda chiquito. Panda chiquito. Y creo que me ha faltado una combinación, ¿no? A ver, espérenme. 1000, 10, 10, 10, 10, 1. Ah, no creo que ha sobrado uno. Pero bueno, entonces, y este es otro panda chiquito. Y este, pues, yo qué sé, es bebé. Es bebé. Entonces acá, para la respuesta, nosotros tendríamos que decir que basta con hacer un cambio. Un cambio. Para que esté lleno de pandas chiquitos. Eso es lo único que tendríamos que decir. Y en el siguiente nos pone otra cadena. Aquí nuevamente, pues hay más ceros, ¿no? Está lleno de ceros. Y nos dice tendrías que hacer 1, 2, 3, 4 cambios para que esté lleno de pandas chiquitos. El resto del enunciado nos dice, elige las estructuras de datos más adecuadas que permitan modelar los datos del problema. Define la estructura de los elementos que residirán en la estructura de datos que elegiste. Realiza el o los métodos necesarios para que dada una cadena de un grupo de pandas se calcule el número de cambios para encontrar pandas chiquitos. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues nos dice que utilicemos una estructura. Esto es para estructuras.
estructura. Y si se dan cuenta, lo que necesitamos es que, bueno, el parámetro de entrada, esto va a ser un string. Y lo que yo necesito es almacenar todos estos datos en alguna estructura que a mí me permita, están viendo ustedes, tal vez de alguna forma agruparlos de dos en dos, ¿no? Porque a mí me interesa que en esta cadena el de la posición 0 sea igual al de la posición 1. No, bueno, digo, cumplan la condición de ser 1, 0. En este caso sería el de la posición 2 con el de la posición 3. Ambos tienen que ser distintos. En este caso, el de la posición 2 y el de la posición 3 son iguales, por eso es que no cumple, por eso es de que requiere un cambio. El de la 4 y la 5 tienen que ser distintos. Si son distintos, entonces sí cumple. El de la 6 con la 7, el de la 8 con la 9 y el de la 10 pues ya no puede porque aquí ya no habría nada. Entonces nosotros necesitamos una estructura, obviamente que sea lo más eficiente posible, porque todo se puede resolver con listas, ya saben, casi todo. Necesito yo una estructura que me permita sacar mis elementos de dos en dos, ¿no? Yo que sé, de adelante o de atrás, de cualquiera de los lados. No, bueno, de adelante en este caso. Tiene que ser siempre de adelante. Y bueno, con decir eso creo que ya muchos están pensando qué estructura podría ser la más indicada acá. Yo sugeriría tal vez una cola. Creo que con una pila también puede funcionar, pero creo que la cola es más recomendable. Ahorita vamos a ver cómo lo implementamos. Y pues como nuestra intención es almacenar cada carácter de la cadena en nuestra estructura, esto sería para el inciso A. Para el inciso B, pues los datos que vamos a almacenar son de tipo carácter. No hace falta crear una estructura de apoyo para almacenar en nuestra cola o en nuestra pila. Así que directamente carácter. Ok, entonces esa sería más o menos la idea. Pasar todas las letras, todos los elementos de la cadena a una cola e ir sacándolos de dos en dos. Saben que el de colar siempre me va a botar el elemento del principio. Y de ahí lo único que tendría que decir es de que si el primer elemento es distinto del segundo, entonces es un panda chiquito. Y si no, pues tengo que hacer un cambio. Esa sería la respuesta. Y para el ejercicio 3, nos dice, te planteamos una nueva estructura y la denominaremos árbol pesado, que contiene enteros y es de grado 2, es decir, es binario. En este árbol los datos más pesados se van a niveles más bajos y los más livianos se van a los niveles superiores. La figura 1 muestra la sucesión de operaciones de inserción en este árbol, la misma que consiste de dos fases, la inserción inicial, que es por amplitud, y la segunda fase que trata de reubicar el elemento en el nivel que corresponda. En la figura se muestra el enlace más grueso, de los elementos que se reubican. Toda la base de la descripción se pide diseñar en la estructura mencionada y realizar el método de inserción de la estructura. ¿Ok? Entonces acá nos muestra una figurita y bueno, no sé si se llegue a notar bien. Primero nos dice de que la inserción siempre es por amplitud, o sea, ese es el primer paso, siempre tiene que ser por amplitud. Segundo, en caso de que un elemento sea mayor al otro, este sí o sí se tiene que reubicar. Les explico, lo voy a ir dibujando acá. Nos dice primero que en el ejercicio 3 hay un árbol pesado, ¿no? Este es el árbol pesado. Árbol pesado. Y acá, si es que yo tengo un árbol y le digo, oye, quiero insertar el 10, obviamente va a estar vacío, entonces el 10 va a ser el primer elemento. Si yo le digo, quiero insertar
el 7. Entonces, lo que se hace es una inserción por amplitud, es decir, el 10, y su primer hijo va a ser el 7. En este caso, el 7 es mucho más liviano que el 10, o sea, es menor, por lo tanto tiene que ir abajo. Entonces cumple la condición. Pero lo interesante sucede acá. ¿Qué pasa si yo le digo insertar el 17? Entonces, como lo primero que hay que hacer es una inserción por amplitud, ay caray, ese 7 que feo. El 17 vendría a parar acá. Pero, ojo, pero lo siguiente sería hacer una reubicación. ¿Por qué? Porque el 17 es mayor al 10. Entonces tiene que haber un intercambio. Por lo tanto, el 17 viene acá, el 7 acá y el 10 acá. Eso. Existe un intercambio porque como es un árbol pesado, significa que los elementos más grandes siempre van a ir al principio y los elementos más pequeños siempre van a tender a ir hacia abajo. Eso es lo que dice la estructura. Y bueno, acá hay más ejemplos. Acá, ¿qué pasa si insertan el 20? Entonces el 20 termina siendo la raíz del árbol porque se va intercambiando. ¿Qué pasa si después insertan el 19? Entonces el 19 se tendría que ir intercambiando también. Y así. Entonces esta estructura es como que un poquito más especial y pues tal vez al principio es como que un poquito más complicado pensar en la solución. Me gustaría que me planteen algunas ideas para este ejercicio. No sé, ¿tienen alguna sugerencia? ¿Cómo se les ocurriría resolver esto? Piensen que justo les ha tocado este ejercicio. Justo están en el 2014 y les ha tocado resolver este enunciado. ¿Cómo lo harían? ¿Cómo resolverían esto? Con la Listen-Leti ya han hecho un método que inserta por amplitud, o sea, la primera parte ya la tendrían. ¿Cómo harían esto de reubicar el dato? ¿Qué dicen? ¿Alguna idea? Pueden habilitar sus micrófonos si es que quieren, no les voy a reñir. No les voy a quitar puntos, ya no hay puntos en la auxiliatura. Pueden escribir su idea también. Aquí está, esta está mejor dibujadita. Sabía que había en un examen más de 100. Aquí está. Ahí está. Como ven, incluso se ha repetido en el 1-2017, ¿no? Cada 3 años se repite, ahí está, están viendo. Posiblemente se repita este. Capaz nomás. Entonces, ¿qué dicen? ¿Tienen alguna idea? Creo que no, ¿no? ¿Cómo resolverían esto? ¿Cómo harían esa parte de reubicación? Bueno, si no tienen ideas, entonces lo dejamos ahí y si alcanzamos a resolverlo, pues salimos de dudas, ¿no? Y si no, pues ni modo. Ya. Empezaremos a programar el primer ejercicio. ¿Cómo haríamos esto? Me vengo acá. Los voy a poner acá. Sí, los voy a poner acá. Entonces, nueva clase, anagrama. Listo. Entonces, recuerden que ese del anagrama, el ejercicio 1, tiene que resolverse con recursividad. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, no podemos usar ninguna de nuestras estructuras, nada de colas, ni pilas, ni listas, ni nada. Directamente, aquí un método, public boolean, es anagrama, y recibo dos cadenas, string cadena 1, string cadena 2. Ay, caray. Ok, entonces ahora sí entraremos en detalles con este ejercicio. Primero, pensaremos, ¿qué pasa si es que a mí me piden, por ejemplo,
saber si, acá lo voy a anotar, si la cadena 1, por ejemplo, es avión y la cadena 2 es 1. ¿Creen ustedes de que haya posibilidad alguna de que estos sean anagramas? Yo creo que más de uno debe estar diciendo que no. Estos a simple vista pues no son anagramas. ¿Por qué? Porque ni siquiera tienen la misma cantidad de letras. Entonces, esa es mi primera pista. Esa sería como que un primer caso base. Por lo tanto, yo digo acá, voy a tener una respuesta, boolean res, y voy a retornar esa respuesta. Y digo, si es que la cadena 1, su tamaño es distinto al tamaño de la cadena 2, entonces significa que no hay posibilidad alguna de que sean anagramas. Caso contrario, entonces pues digo que de momento va a ser true. Res va a ser true. De momento. A ver que me compile. Ok. Entonces vamos a hacer una clase test para ir probando. Pip. Caray, ahí está. Entonces public, no primero arroba test public void test1. De ahí después si quieren ustedes lo renombran. Entonces anagrama A va a ser un nuevo anagrama. Y assert equals false con A.es anagrama. Y aquí le voy a poner el caso que estábamos viendo. Avión y 1. Esto no tendría que ser un anagrama. Y bueno, aquí me olvidó un paréntesis. Ahí está. Entonces ejecuto, testall, y me dice que sí, está bien. Entonces si tienen, en este caso, longitudes distintas, tienen más cantidad, una de las cadenas tiene más cantidad de letras, entonces significa que no pueden ser anagramas. Caso contrario, entonces si es que han coincidido en tamaño, significa que yo tendría que hacer esta parte, este análisis. Por lo tanto, no puedo responder a esto acá. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Generar, estoy con minúsculas, generar un método anagrama donde le pase la cadena 1. Y si recuerdan, necesitábamos sí o sí dos índices. Uno para la primera cadena y el otro para la otra. Entonces le mando acá un 0, cadena 2, y le mando acá otro 0, que serían los dos índices. De momento, los que necesitamos. Public boolean es anagrama, string cadena 1, int i, string cadena 2, int j. Ok. Entonces, bueno, primero va a ser privado. Este va a ser nuestro método privado en el cual nosotros vamos a ir analizando letra por letra si es que, para ver si es que cumple la condición de anagrama. Así que primero me voy a copiar lo que habíamos escrito acá. Reviso y si coinciden, entonces i más más, j igual a 0, y si no, pues j más más. Digo, si cadena 1 punto char add en la posición i es igual a cadena 2 punto char add en la posición j, significa que han coincidido, por lo tanto i más más, por lo tanto j igual a 0. Caso contrario, lo que yo tendría que hacer es j más más. Una vez hecho ese análisis, tengo que hacer la llamada recursiva. Es anagrama, cadena 1 y cadena 2, j. ¿Cierto? Entonces aquí yo ya estoy viendo si es que ha coincidido o no ha coincidido. Si coincide, entonces reinicio.
Y si no coincide, pues J tiene que seguir avanzando. Ahora sí, una vez más hagamos un caso especial. Pensemos, por ejemplo, que, esto lo voy a borrar, que la cadena 1 es AB, por ejemplo, y la cadena 2 es 1. Entonces, según nuestro código, según nuestra idea, I va a estar paradito acá, en 0. J va a estar paradito acá, en 0. Se van a comparar I con J, A con U. ¿Son iguales? Entonces decimos que no han coincidido. Ahora, ¿qué tengo que hacer? J avanza, no es lo que dice mi código. J avanza. J igual a 1. Entonces pregunto, ¿A contra N son iguales? No han coincidido. Por lo tanto, J avanza. J es igual a 2. A contra O. En este caso, ¿coinciden? No han coincidido. ¿Qué va a hacer mi código? Va a decir que J avance una vez más. J es igual a 3. Lo cual es incorrecto porque ya no hay una posición 3 en la cadena. Entonces, esto de acá me va a botar un error, el cual yo tendría que controlar. Y es ahí donde entran los casos base. ¿Qué pasa si yo he estado buscando una letra en la cadena 2 y nunca la he encontrado? ¿Cómo sabría que nunca la he encontrado? Cuando J pues llega al final de la cadena, ¿no? Entonces yo acá tendría que decir un caso base, lo voy a anotar acá por separado. Si por alguna razón J es mayor o igual al tamaño de la cadena 2, entonces, bueno, aquí necesito mi respuesta, boolean res. Entonces, si es que ha sucedido eso, que J ha llegado hasta el final de la cadena 2, significa que no ha encontrado una letra de la primera cadena. Por lo tanto, mi respuesta es false, directamente. Ay, caray. Aquí me estoy olvidando. Return res. Ay, caray. Res. Si no es este caso, significa que va a ser todo lo que está acá adentro. Todo esto. Pip, control X. Control. Pip, 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 pip. Ahí está. Ok. Entonces ahora me va a reclamar, me va a decir la variable res puede que no haya sido inicializada. Y si recuerdan lo que decíamos en recursividad, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos llamadas recursivas. En este caso, mi llamada recursiva, acá está, es anagrama, está resaltada, es hacia un método que tiene retorno, boolean. Entonces, cuando yo hago la llamada recursiva, esta en algún momento me va a devolver un resultado, quién sabe cuál. Por lo tanto, ese resultado yo lo tengo que guardar. Y listo. En este caso, vamos a hacer una prueba. Me copio todo esto, control C. Este va a ser el test 2. Y le digo qué pasa si es que yo comparo AB con 1. Esto directamente me tendría que dar false. ¿Han coincidido en tamaño? Sí. Pero una de las, bueno, la primera letra, la A, no se encuentra en la segunda cadena. Por lo tanto, no es posible que sea un anagrama. Entonces, estoy y de momento está pasando. Por lo tanto, he logrado hacer funcionar para ese caso. Luego, pensemos lo siguiente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, bueno, aquí ya está escrito, ¿no? ¿Qué pasa si es este caso? Amor con Roma. Yo sé de que sí van a ser, que es un anagrama esto. ¿Cómo lo sé? La A está acá, la M está acá
la O está acá y la R está acá. ¿Eso qué significa? Que en algún momento I va a ser I 0, 1, 2, 3, I va a ser la posición 3, J va a ser la posición 0 y han coincidido. Entonces está correcto. Por lo tanto, según mi código, cuando coinciden, I tiene que avanzar, es decir, ahora I va a ser igual a 4 y J se va a mantener en 0. En ese caso, ¿qué significa? Acá nosotros podemos ver de que esto sí es un anagrama. Pero ¿cuál es la condición que yo tengo que encontrar? Esta. Si es que por alguna razón I ha terminado de revisar la cadena 1, significa que sí es un anagrama. Entonces me vengo acá. Acá añado una condición más. Caray, if else if. Entonces yo digo, si si I es mayor o igual a cadena 1.length, significa que se ha terminado de revisar todas las letras y por lo tanto es un anagrama. Entonces vengo acá. A ver, por favor. No, que no se cuelgue. Por favor. No me dejaba seleccionar. Ay, tengo miedo. Ahí sí. Ya. Entonces hago un test más. Ok. Test 3. En el que voy a poner las palabras del ejemplo. Amor y Roma. Ok. Entonces este sí tendría que responder true. Vengo acá, ejecuto y como ven ha funcionado. Está todo correcto. Para el caso del ejemplo está funcionando bien. Pongo acá uno más por si acaso. Y ¿cuál era el otro? Omar, ¿no? Creo. Omar. Ahí está. Entonces los dos casos del ejemplo, los dos deberían dar correctos. Ahí está. Todo bien. Y con eso, han visto, no ha sido tan complicado. Hemos hecho nuestro método para saber si es anagrama. Con esta implementación yo creo que ya hubieran ganado los puntos. Pero hay un pequeño error. A ver, vamos a ver si es que logro sacarlo. A ver, Ahí, caray. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo pongo amor y acá, a ver, ¿con cuál sería? ¿Con cuál caería? ¿O no? Creo que no. Ah, ya sé. ¿Qué pasa si acá le pongo amar? Ahí está test 4. Esto de acá me tendría que responder false. Porque si se dan cuenta, no hay doble A, por así decirlo. No hay una doble A. Pero van a ver de que va a ser el que falle. Aquí está. Me dice, lo que tú estabas esperando era false. Pero en realidad lo que has obtenido es true. Es decir, sí lo considera un anagrama. ¿Y por qué? Vengo acá. Esto de acá lo voy a borrar. Ahí sin querer he borrado otro que no quería. Entonces, ¿qué sucede si es que la cadena 1 es amar y la cadena 2 es Roma? Esto no es un anagrama, pero para el código sí. ¿Por qué? Porque acá I empieza en 0, J empieza en 0. Entonces empieza la búsqueda de una A.
la cual la va a encontrar aquí. Entonces, como ya la encuentra y avanza a 1 y empieza a buscar la m, la cual la encuentra. Entonces, hasta ahí todo correcto. De ahí va a avanzar a la siguiente, igual a 2, y va a buscar una a. ¿Y qué es lo que pasa? Que busca que la segunda cadena tenga una a, pero nosotros no le estamos diciendo de que esta es una a repetida. Es decir, para el código va a encontrar esta a y va a decir de que está correcto. Entonces sí la ha encontrado. Lo que pasa es de que esa a ya había sido utilizada. ¿Se dan cuenta? Entonces ese es un pequeño fallo. Se soluciona, bueno, la forma en la que yo lo solucionaría, puede haber varias formas de arreglarlo. La forma en la que yo lo solucionaría sería creando un arreglo. Un arreglo de las mismas posiciones que me diga qué letras ya he utilizado. En este caso, la R no la he utilizado, la O no lo he utilizado, la M sí lo he utilizado y la A sí lo he utilizado. Entonces, en este caso, como la A ya lo había utilizado, no la puedo volver a utilizar. Entonces acá vengo y lo que tendría que hacer es, ay caray, mandar acá un arreglo de booleans. New boolean que sea del tamaño de la cadena 2. Length. Ahí está. Entonces acá recibo este boolean que sean los caracteres usados. Sí, así que o mejor usado, creo que es mejor. Y creo que se entiende más. En este caso, aquí yo ya estoy manejando la idea de qué letras he utilizado y cuáles no. Y acá, aparte de decir que coincidan, yo tendría que decir que usado en la posición J, que representa lo de la cadena 2, sea igual false, es decir, que yo no lo haya utilizado. Si cumple eso, entonces usado va a ser true. Ay, caray. Usado en la J va a ser true. Y acá me falta mandar usado. Ok. Y eso es todo. Con eso ya debería funcionar. ¿Qué significa esto? ¿Por qué he añadido esta línea? Si es que yo he encontrado un carácter que coincida y ese carácter no lo he utilizado antes, significa que ha cumplido la condición, es decir, tiene que pasar a revisar el siguiente carácter. La cadena 2 tiene que empezar su búsqueda desde cero de nuevo. Y como yo he utilizado ese carácter, entonces pues lo marco, ¿no? Digo, este ya está utilizado, no lo puedes repetir. Y listo. Y ahora fíjense, test all. Ahora el test 3, ¿cuál es el test 3? Amor y Omar. A ver, vamos a analizar este, ¿qué habrá pasado? No debería haber fallado, pero bueno. A ver, ese es el que falla. Amor y Roma. Ok. Entonces vengo acá, test all, este Pintu. Y las dos cadenas son del mismo tamaño, pucha, y le he puesto que avance. Eso. Aquí ahora sí. Este Pintu. Y este Pintu. Entonces ahorita estaríamos buscando la A, ¿no? La A que le voy a poner aquí un cosito por si acaso. Ya.
A contra la O no son iguales, A contra la M no son iguales, A contra la A, sí son iguales, entonces sí tendría que encontrarlo. Ahí está, lo encuentra. Se inicia y lo marca como utilizado. Correcto. Entonces vuelve a revisar. Ahora está buscando la M. M contra la R no son iguales. M contra la O no son iguales. M contra la M. En este caso, sí son iguales, por lo tanto lo tendría que marcar como utilizado. Ahí está, lo marca. ¿Sí? Y ahora va a comparar la O contra la R. Ahí está, no son iguales. La O contra la O. En este caso sí son iguales, por lo tanto, ¿sí? Avanza. Ahí está. Y ahora va a comparar la R contra la R. En este caso sí tendría que funcionar. Ahí está. Usado en la J. ¿Qué ha pasado acá? Ah, ya. Qué tonto. Qué tonto, qué tonto. Ya sé qué es, ya sé qué es. No se espanten. Tengo que marcarlo antes de iniciar la posición. Jejeje. Ahí está. Ahora sí va a funcionar. Es que como aquí le cambio la posición, pierdo la idea de qué carácter estaba revisando. Ok, mil disculpas por eso. Ahora sí todos los test deberían pasar. Ups, me olvidó quitarle. Ahora sí. Ahí está. Como ven, todo verdecito, bonito. Verde es vida. Ahí está. Entonces, con eso ya estaría, yo diría que ya estaría todo correcto. No habría caso en el que falle. Pueden seguirle haciendo más pruebas, pero con eso ya estaría asegurado ese ejercicio. Pasemos al siguiente. De los osos panda. Nos dice los osos panda son muy lindos y ta. La cosa es de que nosotros vamos a recibir acá una cadena. Eso lo habíamos mencionado. Por lo tanto acá, clase panda. Pip. Ahí trae. Entonces acá necesitamos nosotros un método. Este de acá ya nos permite utilizar estructuras, por lo tanto hay que escoger bien la estructura que nosotros querramos. Public int cambios. Y acá me van a llegar los pandas. Entonces yo, dada una cadena de pandas, tengo que escoger una estructura ideal. Habíamos mencionado de que la que más se acomodaba era la cola. Por lo tanto, aquí voy a necesitar una cola de carácter. Carácter. La voy a llamar C, que va a ser una nueva cola. Esto no me va a compilar porque necesito hacer el import. Import estructuras de datos lineales cola. Este método tiene que dar una respuesta, la cual pues vamos a retornar. Y que empiece en 0 de momento. Ok, hasta ahí todo compila. Entonces nuestro primer paso pues va a ser llenar la cola. Por lo tanto, for int i igual a 0, mientras i sea menor a pandas.length y más. Y en este caso, lo único que tendremos que hacer es ir encolando, ¿no? c.encolar pandas.char add en la i. Y listo. Para este punto, pues nuestra cola ya tiene todas las letras, bueno, todos los valores de la cadena de pandas. Lo que ahora nosotros tendríamos que hacer es revisar carácter por carácter. Ya les he dicho que era mejor revisarlo de pares. Entonces, char C1 y C2. Por lo tanto, aquí hago mientras, while, C, mientras mi cola no esté vacía, significa que tengo todavía pandas por revisar, ¿no? O bueno, letras o elementos. Entonces C1 va a ser igual a decolar y C2 va a ser igual a C.decolar. Hasta ahí todo normal.
Entonces ya tengo acá los dos elementos. Y si recuerdan, acá estamos en el ejercicio 2. Si recuerdan, lo único que yo tendría que hacer es, por ejemplo, acá si tengo acá mi char C1 y C2. En este caso, el primero que me va a botar va a ser un 1, en forma de char, obviamente. Y el segundo va a ser un 0, en forma de char. ¿Cuál es la condición? Lo que nosotros estamos buscando son los pandas chiquitos. Entonces, un panda chiquito, así es como lo menciona el ejercicio, es aquel que tenga 0, 1 o 1, 0. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es como decir que C1 sea distinto de C2. Eso es lo único que tendríamos que preguntar. Entonces, si vengo acá, yo digo, si C1 es distinto de C2, entonces significa que es un panda chiquito. Pero a mí lo que me interesa es de que no sean pandas chiquitos, porque a mí me dicen los cambios. Entonces, si es que por alguna razón son iguales, tengo que hacer más cambios. Esto de acá lo voy a llamar cambios. Cambios, más. Tengo que realizar un cambio y nada más. Creo que con eso ya sería todo. Y creo que el único problema que puede surgir es de que C2 sea null. Entonces, if C2 es distinto de null, esto me compila, acá me falta un punto y coma. Ay, caray. Ya, es distinto de 0, creo que así es. Ya. Creo que con eso ya estaría funcionando. Y a ver, probémoslo. Aquí hago una clase test, create test class, pandas, los pandas chiquitos, y todo esto lo borro, no me sirve. Arroba test, public void test 1, panda p, que va a ser un nuevo panda, ahí. Y acá hacer equals, y aquí 1, y le decimos p.cambios, y me voy a copiar la cadena, que no me acuerdo cómo era. A ver, pip, pip, aquí está, ¿no? La cadena era 1, 2, 3, 10, 10, 10, 1. Así creo que ahí está. Entonces esa es la cadena que nosotros tenemos. Y la cantidad de cambios que nos tendría que decir es que es solo un cambio el que necesito. Test all nos dice que falla null pointer. Ok, entonces eso es porque en algún momento aquí se ha detenido. Entonces, espérenme. Test all. Tal. Acá. No, esto no. Acá. Entonces, en este caso es un panda chiquito porque son distintos. Aquí encuentra el cambio, como ven. Aquí lo encuentra. Como son iguales, entonces dice que requiere un cambio. Está bien. Ahí está, ha encontrado el cambio necesario. De ahí 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y en el siguiente es donde tendría que fallar. A ver. Ay, caray. Ahí está. C punto de colar, este me va a entregar el último 1. Y este de acá me tendría que decir null. Ahí está. Sí, ese es por el null. Ya. Creo que esto es mejor que lo maneje como charaje. Ahora sí. Si ahora me dice esto distinto de null, con eso creo que ya basta.
Y ahora sí está bien. Es que el problema era de que como estaba utilizando un tipo de dato primitivo, que es char, y en la cola estoy almacenando su tipo objeto, que es character, obviamente cuando la cola esté vacía, no va a haber elementos para retornar. ¿Eso qué significa? Que el decolar me va a devolver un null. Y char, el tipo primitivo, no acepta el null como tal, es decir, ahí va a haber un fallo. Entonces, si lo cambio a character, puedo lograr el mismo comportamiento, pero al ser de tipo objeto, sí puedo hacer la comparación con el null. Y sí puede guardar un null. Así que no habría problema. Ahora, si me fijo el segundo test, eso sí lo voy a tener que copiar. Control C, test 2. El segundo era, creo, a ver, lo vamos a copiar de acá. El segundo dice es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10, 1. Ahí está. Entonces nos dice que esa cadena requiere 4 cambios. Veamos si es así. Veamos si tenemos la respuesta correcta. Pip, test all. Los dos pasan. Entonces, como ven, con los dos he logrado obtener la respuesta correcta. La respuesta que incluso el enunciado nos da. Entonces, el ejercicio de los pandas, como ven, ha sido bastante fácil. La cola ya hace mucho por nosotros, así que, y si es sin recursividad, mucho mejor, ¿no? Con eso ya tendrían para este examen ganados, ya habrían aprobado. Pero, como se quedan viciosos, vamos a ir a resolver el ejercicio 3. No sé si en algún momento para su tarea les expliqué, o creo que lo mandé con los consejos, pero bueno. La idea que nosotros tenemos es que cuando hablamos de árboles binarios, siempre pensamos en los árboles que hemos construido nosotros, es decir, de que haya una clase árbol bin, por ejemplo, que es de tipo T, y aquí tiene su árbol bin, árbol bis he puesto, porque estaba pensando en escribir izquierda, árbol bin de tipo T, izquierda y derecha. Y aquí tiene su T raíz. Y aquí el resto del código. Entonces, esto, si recuerdan ustedes, la clase del nodo de simple enlace tipo T, el nodo tenía un enlace, que era el otro nodo de simple enlace tipo T, que era el siguiente, y tenía un T raíz. Bueno, un T dato, ¿no? T dato. Y tenía aquí el resto de su código. Si se fijan acá, ¿no es una estructura similar? O sea, cuando nosotros hablamos de una lista de simple enlace, siempre nos hacemos esta idea, que aquí hay un nodito, con una flecha, un enlace, al otro nodito, y así hasta llegar al null. ¿Qué pasa con los árboles? Tengo aquí un dato, tengo aquí otro, aquí otro, aquí otro, y así hasta llegar a un árbol que es vacío, ¿verdad? Esa es la estructura de un árbol. Pero nunca se han dado cuenta de que pues estas ramas en realidad son como flechitas que siempre bajan. Es decir, yo siempre puedo bajar, pero nunca puedo subir, ¿cierto? Entonces, esta idea del árbol binario, que es recursiva, sería como agarrar la idea de una lista de simple enlace y en vez de tener solo un enlace, pues tienes dos, hacia tus dos hijos. Entonces tienes dos caminos para bajar, pero solo bajar, es decir, es un camino de una sola vía. No puedes vos retornar.
Entonces, ¿qué sucedería si yo acá le añado un tercer dato que sea el padre? Entonces, al hacer eso, yo voy a guardar un enlace, en este caso el primero no tiene padre, pues va a ser null. Si recuerdan ustedes la lista de doble enlace, cada nodito tiene un siguiente y un antecesor, y el primero, su antecesor es el null. ¿Coincidencia? No lo creo. ¿Qué pasa con el otro? Por ejemplo, este tiene sus dos hijos, pero también tiene su papá. Este lo mismo, también tiene su papá. Este lo mismo, su papá, su papá. Este, por más de que esté vacío, pues su papá ya es este, ¿no? No lo puede cambiar. Lo mismo acá. Entonces, al hacer esto, sigo respetando la idea de que sea un árbol binario. Cada dato, cada nodo tiene dos descendencias. Pero aparte de eso, estoy recordando quién estaba antes de mí. Eso no es ilegal, no es un crimen. Y para este ejercicio es lo que tendríamos que hacer. Incluso para su tarea, el ejercicio 2, si no estoy mal, la forma más fácil de resolverlo era con esto. De añadirle un tercer enlace que era llamarle padre. Y en base a eso poder subir los niveles. Es decir, ahora yo puedo bajar y puedo retornar con suma facilidad. No habría ningún problema con eso. ¿Cómo hacemos esto? La parte del insertar por amplitud, esa ya la saben. ¿Cuál es la parte difícil? El reubicar. El reubicar pues nos va a tomar a nosotros, ¿cómo se dice esto? Se me ha ido la idea. O sea, para cada dato que nosotros añadamos, por ejemplo en este caso el 17, yo voy a tener que usar su enlace del padre para compararlo. Oye, ¿yo soy mayor que tú? Sí, entonces eso no puede ser y tenemos que hacer un intercambio. Ahí está, ahí está. Tendríamos que hacer como un recorrido en profundidad invertido. Algo así quería decir hace rato, pero se me ha ido la idea. Y listo, y con eso ya sería más que suficiente porque al estar subiendo por el enlace del padre, en algún momento vamos a llegar al primer dato o al null. Y con eso ya habríamos terminado el análisis, no habría nada más que hacer. Entonces venimos acá, if, no lineales, acá, me creo la clase, árbol binario pesado. Este de acá, lo que dice el enunciado es que es para enteros. Ahora lo voy a volver a poner. ¿Sí? Que contiene enteros, es decir, no tiene que ser genérico. Y si fuera genérico tendría que ser comparable, así que ya ahí les doy pistas por si quieren hacer ustedes pruebas. Por lo tanto, aquí directamente yo digo un árbol binario pesado tiene un private int dato o raíz. Private árbol binario pesado que sea izquierda, derecha y padre. Public árbol binario pesado, pipip. Izquierda va a ser igual a derecha, que va a ser igual a padre, que va a ser igual a null. Incluso esto creo que por mejoras lo voy a poner integer. Así podemos decir que la raíz va a ser null también. Ahí está. Ok, entonces ya tenemos nuestro constructor y lo que nos dice es de que lo único que tenemos que hacer es el método public void insertar. Aquí cada vez que yo inserte voy a necesitar un integer dato. Lo más fácil que me puede tocar, ya saben ustedes con todas las estructuras, es que esté vacía. Así que necesito el método vacío return si la raíz es null. Ahí está. Y acá yo digo, hasta ahí todo compila, yo digo si
el árbol está vacío, entonces es mi caso más fácil, donde lo único que tengo que hacer es decir, la raíz va a ser el dato, izquierda va a ser un nuevo árbol binario pesado, ¿sí? Derecha va a ser un nuevo árbol binario pesado. ¿Sí? Y acá, ay caray, sin querer he apretado donde no debía. Y acá, aquí tenemos que hacer la conexión con el padre. Esta sería, si es que nosotros hablamos como en una lista de simple enlace, o bueno, de doble enlace, esta sería la parte del set sucesor, ¿no? O el set siguiente, como lo hayan llamado. Y acá lo que nosotros tendríamos que hacer es el set anterior. ¿Cómo hago eso? Le digo, oye izquierda, tu padre soy yo. Oye derecha, tu padre soy yo. Eso en este caso. Y listo. Entonces, fíjense acá. Me creo un árbol binario pesado. Le digo, ¿estás vacío? Sí, no he añadido nada de momento. Y le digo, quiero insertar el 1, por decir. Entonces, fíjense acá lo que pasa. Este, como es el primer dato, no tiene un padre. Es verdad, es como en la lista de doble enlace. Su raíz es el 1, eso está bien. Su izquierda está completamente vacía y la derecha también. Pero si se dan cuenta, el único dato que tiene es quién era su padre. Eso de acá lo voy a cerrar. Y fíjense, si inspecciono, automáticamente me dice que su padre es el 1. Si esto lo cierro y veo acá por el izquierdo quién es su papá, me va a decir que su papá es aquel que tiene el dato 1. Y como ven, habría hecho la conexión de un árbol con doble enlace para que el hijo izquierdo y el hijo derecho sepan quién era su padre. Pero en este era el caso más fácil, ¿no? Si estaba vacío. ¿Qué pasa si no está vacío? Entonces ahí sí tengo que hacer un recorrido en amplitud. Yo no voy a hacer recursividad porque creo que ya todos están aburridos de recursividad. Así que si es que alguno lo quiere implementar como la ListenDetty lo hizo, puede hacerlo, la idea es la misma. En caso contrario, yo necesito una cola de árbol binario pesado que sea C, que va a ser una nueva cola, new cola. ¿Sí? A esta cola le tengo que encolar this, ¿no? El primer árbol. Luego acá me creo un árbol binario pesado que sea actual. Y digo, mientras, bueno, aquí necesito un boolean agregado, igual false. Y le digo, mientras no haya sido agregado, tengo que continuar con el ciclo. ¿Qué hago acá? Le digo actual va a ser c.decolar. Y yo digo, si si actual está vacío, entonces lo que tendría que hacer es guardar el dato. Actual.raíz va a ser el dato. Actual.izquierda va a ser un nuevo árbol binario pesado. Actual.derecha va a ser un nuevo árbol binario pesado. Y como ya saben, esto sería como decir el set siguiente. Y acá tendríamos que hacer el set anterior. Entonces, actual.izquierda, tu padre es actual. Actual.derecha, tu padre es actual. Caso contrario, si es que el árbol que yo estoy revisando no está vacío, yo tendría que añadir mis dos hijos. Es decir, c.encolar, encolar, actual.izquierda, c.encolar,
actual punto derecha. Ahí caray. Y aquí me estoy olvidando. Si es que ya he hecho esto, entonces agregado igual true. Y aquí me está riñendo porque no tengo la cola. Hay que importarla. Import estructuras de datos. Punto estructuras de datos. Lineales. Cola. Pip. Y listo. Entonces creo que con eso ya funciona. Vamos a ver si es que realiza la inserción por amplitud. Entonces me creo acá un árbol. Pip. Le digo que voy a insertar el 1. Voy a insertar el 2. Voy a insertar el 3. Y voy a insertar el 4. Entonces de momento el árbol que he creado, tiene estos datos. Acá está el 1, 2, 3, 4 y voy a añadir uno más que es el 5. Entonces añado uno más, insertar 5. Ok. Entonces revisemos. El primer árbol es el 1. El izquierdo es el 2. Eso está bien. El derecho aquí es el 3. Su izquierdo de este es el 4. Y su derecho es el 5. Ahí está. Entonces, si es que yo, por ejemplo, del 5 pregunto quién es su padre, me tendría que redirigir a este. Van a ver cómo este va a salir, va a sobresalir un poquito. Entonces, inspeccionar, ahí está, y sobresale. ¿Por qué? Porque del 5 el que venía antes era el 2. Si del 2, por ejemplo, pregunto quién es su padre, esto de acá lo voy a esconder un poquito para que vean cómo sobresale. Si pregunto del 2 quién es su padre, me dice es este, el 1. Y así. Entonces, hasta ahí nuestro árbol está insertando por amplitud. ¿Todo bien? Ay, caray. Está insertando por amplitud. Lo que faltaría ahora es hacer la reubicación. Que esa es la parte un poquito más complicada. Vengo acá. Una vez de que ya ha sido agregado en actual, lo que yo tendría que hacer es reubicar. Reubicar actual. Entonces aquí me genero un método aparte, private void reubicar, y acá voy a recibir un árbol binario pesado que sea el que acabo de añadir. Por lo tanto acá yo tendría que hacer un ciclo. Y si recuerdan, esto era lo que yo les decía. Al tener nosotros la información de quién está antes por el enlace del padre, puedo hacer como un recorrido en profundidad inverso, es decir, del hijo y ir hasta arriba, hasta el padre. Por lo tanto, yo tendría que acá, bueno, creo que este método le puedo mandar el padre directamente. Actual.padre, así. Entonces, reviso aquí. Este le voy a llamar hijo y este le voy a llamar árbol binario pesado que sea el padre. Lo que yo tendría que preguntar acá es siempre y cuando el padre sea distinto de null, es decir, o sea, imagínense que ha llegado hasta el origen de todo el árbol, entonces ya no tendría que hacer ninguna comparación. O nuestra intención con esto del árbol es de que, por ejemplo, en este caso, el 7 con el 10 sí está correcto. ¿Por qué? Porque el 7 es menor a 10. Pero en este caso, 17 no es menor a 10. Entonces yo tengo que hacer ese ciclo siempre y cuando cumpla esta condición. Porque si cumple esta condición, significa que tiene que haber un cambio. Por lo tanto, ahora, mientras padre sea distinto de null, y aquí es un i, mientras hijo.raíz sea mayor
a padre.raíz. Y listo. Entonces, si se cumplen esas condiciones, significa que todavía podemos hacer intercambio. Y tiene que haber un intercambio. Acá me creo un integer t. Entonces, si ha cumplido esto, sí, se ha cumplido esto, t va a ser padre.raíz. Padre.raíz va a ser hijo.raíz. E hijo.raíz va a ser t. Con eso ya he hecho el intercambio. Y ahora hijo tiene que ser padre. Un poco extraño eso, ¿no? Y padre tiene que ser su padre. Con eso estamos subiendo en la descendencia. ¿Ok? Creo que con eso ya bastaría. Así que veamos. Veamos qué es lo que sale. Ay, caray, ya no me da la voz. Entonces vengo acá. Y por ejemplo, vamos a seguir la misma secuencia de esto. A ver cómo nos sale. Si yo inserto acá el 10, obviamente está vacío. Entonces el primer dato sería el 10. Correcto. Si yo inserto acá el 7, no nos ha dado error. Eso ya es buena señal. ¿Sí? Acá está el 10. Correcto. Vemos el hijo izquierdo. Y este me dice que es el 7. Correcto. A la derecha no hay nada. Entonces cerramos. ¿Qué pasa ahora si es que yo... Esto aquí este ladito. Si es que yo... Ay no, esto acá. Inserto el 17. Entonces el 17 sí tendría que generar un cambio. Y veamos si es que lo ha realizado correctamente. El 17 tendría que terminar siendo la raíz. Inspeccionemos. Nos dice que el 17 está en la raíz. Que el izquierdo es 7, correcto. Y que el derecho... Ay, pucha, y lo muevo, llevo. Acá. Y que el derecho es 10. Entonces, como ven, está cumpliendo con la condición. Ay, caramba. Ahí, pip. Ahí está. Y listo. Entonces, hasta ahí todo bien. Estaba funcionando. ¿Dónde está aquí la cosa? Si inserto ahora, por ejemplo, el 20, me tendría que decir que el 20... Ay, caramba. Creo que he abierto cosas que no debería haber sin querer. Ahí está. Nos tendría que decir ahora que el 20 es la raíz. Y efectivamente. Que a la izquierda está el 17. Genial. Y a su izquierda está el 7. ¿Todo bien? Eso lo voy a ir cerrando. Y que a la derecha tendría que estar el 10. A la derecha, el 10. Hasta ahí todo bien. Entonces, como ven, con esa idea del tercer enlace, ya no voy a hacer el último caso porque pues está funcionando bien. Con esa idea del tercer enlace, podemos nosotros hacer como un recorrido en profundidad invertido y desde un nodo cualquiera, desde un nodo intermedio, no siempre un nodo hoja, poder llegar hasta el padre, hasta el origen de todo. Y en el proceso, para este ejercicio, ir intercambiando los datos si es que fuera necesario, ¿no? Y bien, esa era la idea. Con eso ustedes podían solucionar este ejercicio y hubieran sacado 100. No sé si decía algo más que hacer. Realizar el método de inserción en la estructura. Es lo que hemos hecho. Y listo. No sé si tienen alguna consulta hasta ahí. No sé ni... Espero que se hayan mantenido los que estaban. No sé qué recomendaciones más les podría dar. La verdad, mucho depende también de la imaginación que tengan. Traten de concentrarse. Han visto que en este caso el árbol binario no significa que no le puedas poner un doble enlace como en una lista.
Así que ya tienen una nueva alternativa, ya con eso muchos ejercicios se vuelven más fáciles y les puede incluso hasta ayudar en el examen, ¿no? Si es que entra un ejercicio similar. Practiquen recursividad, practiquen teorías, exacto Mateo, a practicar recursividad. Espero que les vaya bien. Creo que a Dalit, pues que no está aquí, que estará haciendo. Él era el que quería clase extra por la noche, pero no sé. Yo creo que voy a preguntar a ver si es que se animan y si es que hay gente, pues a la noche podemos tener una clase de apoyo, ¿no? Para solucionar algunas dudas que tengan o resolver algún ejercicio que les haya complicado. Y si no, pues traten de descansar también un poco, que a veces uno se muere estudiando. Y listo. Eso sería todo, muchachos. Muchas gracias por haberme aguantado acá 1 hora y media. Ha sido un semestre largo, pero pues bueno, espero que a todos les vaya bien en su examen. Si no tienen dudas o algo más que decir, hasta aquí sería la clase de hoy. ¿Sí? Creo que no, ¿no? Está bien, hasta luego, Mateo. Chao a todos, cuídense, vayan a almorzar. Sí, 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 lo voy a subir la clase. Yo creo que ahorita mismo lo voy a procesar. Está bien. Está bien, hasta luego, muchachos, cuídense mucho. Pip, pip, dejar de grabar. Pip, pip. Y el otro más.